Evangelio de mayo 1, 2014, del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo, y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente continuamos con este capítulo 3 de San Juan, en el que al principio de semana leíamos cómo Nicodemo va a buscar al maestro y está recibiendo esta catequesis fuerte, dura. Nicodemo se acerca a un maestro que él considera es un hombre común y corriente, no tiene razón para pensar o para poder aceptar más, necesita que le abran el entendimiento, aunque él se da cuenta que los signos que hace el Señor son signos de Dios y Jesús le está dando las clases. Ahora está develando quién es el propio Hijo del Hombre, es decir, Jesús. El que viene de lo alto está por encima de todos. Jesús, por venir del cielo, por ser Hijo de Dios, está por encima de todas las personas. No hay ni un solo maestro similar a Él. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y habrá cosas de la tierra. Hay una diferencia enorme. El que viene del cielo está por encima de todo. Lo ha repetido 2 veces. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. ¿Por qué nadie acepta el testimonio del Señor? Porque no tienen abierta la mente, porque no tienen abierto el corazón. El que lo comienza a aceptar, por ejemplo, son sus discípulos, particularmente el que escribe este Evangelio, San Juan. Al principio era el Verbo, comienza a escribir su Evangelio, abierto a la posibilidad de Dios. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Y ahí podríamos decir, el propio Juan que lo escribe certifica que Dios es veraz. Pero no solamente Juan, San Juan, tú también y yo podemos, aceptando el testimonio del Señor, certificar que Dios es veraz, que Dios es verdad. De hecho, Él es la verdad. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. Jesús habla las palabras de Dios. Y la razón es que tiene en sí mismo sin medida el Espíritu Santo. Es el mismo que ha aceptado y certifica que Dios es veraz. Es el primer hombre que lo certifica de manera absoluta. Luego nos enseña, comienza a enseñarnos en la persona de Nicodemo. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Cristo también es omnipotente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en Jesús, todo el que cree en Jesús tiene vida eterna. Pero vuelvo a comentar, no un conocimiento intelectual, sino una convicción profunda que hace que tu vida se transforme. Punto de referencia, cardinal, norte para tu vida toda. Punto de referencia para la vida a cada instante. Amarás al Señor tu Dios con toda tu conciencia, con toda tu vida, con todas tus fuerzas. Muy importante. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Cristo se ha encarnado para pagar el pecado tuyo y el mío. No solo los que ya cometimos, sino lo que nos falta por cometer, que desgraciadamente vamos a cometer. Dios permita que no sean ya casi ninguno, y de preferencia Dios permita que no sea ninguno capital, ninguno grave. Pero sin embargo todos hemos cometido pecados graves, todos. Y todos estamos expuestos a seguir cometiendo esos pecados. Y por esos pecados nosotros merecíamos justamente la cólera de nuestro Padre.
la cólera de nuestro Creador, porque hemos ido en contra de toda razón, contra aquel que es la razón. Hemos ido en contra del amor, en contra de la vida. Hemos ido en contra de nosotros mismos al ir en contra de Dios. ¿Y qué merecemos sino justamente la muerte? Cristo se ha encarnado para pagar por tus pecados y los míos, y lo ha hecho ya en la cruz. Pero si tú eres rebelde a la salvación de Cristo, entonces ¿con qué te quedas? Si tú rechazas la salvación del Señor, rechazas toda salvación y la cólera divina permanece contra ti. Por eso es tan importante, fundamental, ir a platicar del amor de Dios y de la salvación de Cristo a todos nuestros hermanos en el mundo. Cuando nosotros no somos rebeldes sino dóciles al Señor, entonces también nosotros recibimos el Espíritu Santo. Lo recibimos ciertamente en ese signo hermosísimo, en ese primer sacramento, en el bautismo. Cuando somos marcados por el Espíritu, pero además recibimos de una manera específica el Santo Espíritu de amor. ¿Y qué es el Espíritu? Si no es precisamente el amor que procede del Padre y el Hijo. De forma tal que si habiendo renacido por el bautismo, por la fe en Cristo, a una nueva vida, ya no permanece la cólera en contra tuya, sino el amor de Dios. Aprende, pues, el día de hoy la importancia del bautismo, la importancia de todos los sacramentos que son signo, pero además comunión, acto con Cristo. Acércate no solo al bautismo, a la confirmación, sino particularmente hoy te sugiero la reconciliación, la penitencia y también la comunión, la participación en la Eucaristía, de una manera fructífera. Aliméntate de Él para que puedas dar buenos frutos. Que Dios nos lo conceda. Dios les bendiga.